pasado le pegan el palo. El anterior año, digo, pero ¿cómo andamos? Bien, Coraglio, todo bien, Coraglio. Bien, a ver, nos vamos a lo nuestro. Movimiento de derechos civiles, lo ideal, lo que hoy podríamos hacer es empezar a cruzar con lo que es feminismo, que sería un buen momento, porque las películas también un poco así lo dejan bien planteado. Eh, Me quedé con las ganas de pasarles algo. Ustedes son tipos que conocen, entiendo, ¿no? ¿Manejan el inglés? Como para poder entenderlo sin subtítulos. Díganme que sí, porque me van a romper el corazón. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces, lo que me importaba era, la vez pasada me hubiese gustado terminar con esto, pero no lo hubiese, no llegábamos en tiempo. A ver, yo sé que ustedes no lo conocían, pero vieron que uno piensa, yo les pregunté si conocían a Martin Luther King y ustedes dijeron que no. Les pregunté si conocían a Gandhi y ustedes dijeron que no. O un par, vamos a admitir que un par dijeron sí, sí, lo ubicaban. A ver, yo creo que hay un conjunto de discursos y de personalidades que son como emblemáticas del siglo XX. A lo que voy es, lamentablemente uno piensa, yo les decía Hitler, todos ustedes conocen a Hitler, ¿estamos de acuerdo? O sea, por ahí no sabían quién era, cómo había llegado, o digo, pero Hitler por ahí es conocido mundialmente, obviamente, por atrocidades cometidas, digo, pero el tipo es como sumamente popular en la historia del siglo XX. Cuando uno se pone a buscar con por ahí personalidades un poco más pacifistas, se vuelven un poco más desconocidas, o sea, el legado es que hay que hacer lío y hay que ser eventualmente muy malo para que te conozca la historia de la humanidad, digo, porque cuando sos un tipo más pacifista y más tranquilo, pero lográs grandes cosas, no tenés ese nivel de popularidad. El tema es, cuando uno analiza discursos o grandes discursos del siglo XX, uno puede identificar, yo seleccionaría un par de discursos de Hitler muy fuertes y muy emblemáticos, seleccionaría un par de discursos de Gandhi, seleccionaría un par de discursos, hay que admitirlo, lo seleccionaría de Perón, me parece que hay algunos que son muy buenos, y uno de los discursos que no lo llegué a plantear, que tiene que ver, está muy de la mano con esta cuestión de derechos civiles, que es el de Martin Luther King, que es Yo tengo un sueño, aparece en todos lados, y yo no sé si este discurso no aparece en... Me parece que... es el que escuchan en la... ¿Me trabé? No. Si no me equivoco, es el discurso que están escuchando en la película esta, Historias Cruzadas, que están como toda la población afrodescendiente como alrededor de la televisión y lo están escuchando. A ver, vamos a escuchar una partecita porque quiero polemizar en torno a partes de esto y ver qué es lo que ustedes piensan sobre lo que el tipo dice. Repito, presten atención porque no está en español, pero el que se va perdiendo en cuestiones como auditivas lo tiene abajo traducido, no traducido, sino como subtitulado en inglés. ¿Se escucha? I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day this nation will rise
live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. ¿Qué dice? ¿Qué le parece el discurso? ¿A qué Que tiene el sueño de que la nación se va a poder como alzar hacia las vidas negras. Tipo de que pueda llegar a incluir a todos. Que no haya más discriminación. Que no haya más discriminación. A ver, el discurso es durísimo. Estamos, a ver, este tipo está a la altura de cualquier personalidad emblemática del siglo XX, porque el tipo es durísimo con lo que está diciendo. A ver, pregunta, digo, si sabemos que en este caso, bueno, todo lo que es lucha por derechos civiles es romper ese segregacionismo que nosotros dijimos que, incluso el tipo está diciendo, es un discurso, habría que ver la fecha, que debe ser 1863, 64, estamos como a 100 años de la eliminación de la esclavitud. ¿Cuál es el mensaje del muchacho? ¿Y cuál es el impacto, por lo menos, de este movimiento pro derechos civiles en la historia de la humanidad? ¿Ha habido un avance, sí o no, en relación a cuestiones del trato con negros? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo podrías defenderme esto, Lucas? Decime, sí, mira, yo creo que en realidad este movimiento... Sí, dale. Ya desde, tipo, si vos decís de esa época, ya desde lo que se ve de la película, que nos hiciste ver, había como zonas especiales para los negros y hay partes en que ni siquiera podían entrar. Coincido. Con había discriminación. Y pensándolo, por ejemplo, yo digo, pensando en un 2020, ¿no? Digo, mirando esto que siempre es mucho más fácil verlo desde, no sé, 60 años de diferencia. ¿Dónde uno puede decir, che, mira, la verdad que sí, la sociedad norteamericana en realidad cambió bastante? A ver, bueno, hubo un presidente negro. Obama. O sea, ahí... Vamos. Totalmente, yo caería en lo mismo que decís vos, Ezequiel. O sea, tenés Obama. Estamos, que yo siempre digo, es un negro matizado. Digamos que Obama tiene como un par de tonos más claros de lo que uno se imagina como un afrodescendiente en Estados Unidos. Pero el hecho de que simplemente Obama y su mujer, que por ahí es mucho más lo que yo represento en mi cabeza como un estereotipo afrodescendiente, hayan llegado y hayan estado 8 años consecutivos en la presidencia, quiere decir que todo lo que ha hecho Martin Luther King en función de modificar esa cuestión racista, en el fondo ha tenido frutos. Ahora, podemos decir que es algo como concluido, que el hecho de que Obama llegue a la presidencia y gobierne 8 años una de las naciones más importantes del mundo, que eso sea simplemente un argumento para dejar atrás todo el problema con la población negra, o hay elementos para pensar lo contrario. Y a ver, estuvo el caso del chico que lo mataron hace un par de meses, ¿puede ser? No sé si bien, estaba buscando eso. Sí, lo de George Floyd, ¿puede ser? Sí, no sé cómo es. No sé Hubo cómo un montón de personas George también a favor, que estaban protestando por eso, tanto en Estados Unidos como en otros países, acerca de la concientización del racismo que había, que seguía habiendo en algunas partes. Bien, coincido plenamente con vos. O sea, si uno si mira un par de casos como actuales, de hecho, muy de 2020, muy de hace 1 o 2 meses atrás, tenés un montón de casos de violencia de raciales, básicamente. O sea, tipos que han muerto o que han sido como excesivamente reprimidos simplemente por su condición de negro. Quiere decir que en realidad los Estados Unidos
Han avanzado, pero nada, hay un montón de resabios raciales que obviamente siguen estando ahí. Obviamente sin todo lo que es el segregacionismo racial, ¿no? Aquellos que hayan ido a Estados Unidos en ningún momento le van a decir si sos negro, vení por acá, y si sos blanco, anda por allá, digo. Pero en el fondo, sí es verdad que todavía tenemos como un par de cosas muy de esta época. Si lo pensamos en la Rafa, ¿puedo decir algo? Dale, todo tuyo. No vi todavía la película que me Sí. mandaste. No, igual no está como relacionado a Estados Unidos, pero lo que quería decir era sobre que también hubo, no, hace un tiempo, un par de años creo, hubo un caso sobre un señor, un chico de color, que era niñero, ¿no? Y estaba cuidando a 2 niños blancos y una señora blanca lo denunció porque pensó que estaba secuestrando y traficando a nenes. No, de la Y puedo lo fueron a creer. arrestar. Sí, lo fueron a arrestar con los nenes ahí presentes y después tuvo que ir salir la familia y decir que era el niño en realidad. Que era el nieto, que era el nieto, que era el niño. A ver, sí, yo creo que en realidad si uno hurga un poquito en lo que es la sociedad norteamericana, todavía tenés, sobre todo en los estados del sur, que son los más racistas, tenés como un preconcepto muy fuerte respecto del negro. A ver, uno se dice el negro latino, muchachos, o sea, hoy yo creo que está reconvertido hacia el latinoamericano, o sea, esta cuestión de generalizar que el latinoamericano es el que viene a ocuparles el trabajo, esta cosa de decir, yo siempre digo, los tipos ven a México y para ellos en Latinoamérica es México, no tienen ni idea de lo que existe por debajo de México, ni les interesa tampoco, pero tenés como una cuestión muy estereotipada en torno al latinoamericano en México. Pero bueno, nada, no lo vamos a poder resolver desde acá, claramente. Bien, a ver, si pensamos las películas puntualmente, ¿qué encontramos de las películas? Les doy pie para que hablen de cualquiera de las 3 que ustedes quieran. No sé cómo lo habrán visto y en el marco de qué lo vieron. Me lo dijeron, pero me olvidé con Sotelo. ¿En el marco de qué vieron? Historias cruzadas y... Se me fue la otra. El rol de la mujer. La Mona Lisa. ¿En el marco de qué cosa? Perdón, Ezequiel. El rol de la mujer. El rol de la mujer. Bien, bueno, entonces lo podemos ver. A ver, segregacionismo y la cuestión de derechos civiles. ¿Cómo toca la cuestión de derechos civiles a historias cruzadas? Casi toda la película es eso. Vamos, ideas que puedan sacar de derechos civiles e historias cruzadas. De que básicamente había leyes, como un libro con leyes sobre cosas que los negros no podían hacer con los blancos. Por ejemplo, me parece que era como no compartir libros de las universidades, no publicar que haya igualdad social de negros a blancos, Sí. que no, y hay un montón de cosas y ahí bueno, se enteran de lo que estaban haciendo era ilegal en realidad. Coincido. Dale. No, que iba a decir, tipo, más generalizar era, tipo, lo que hacía el blanco, el negro no podía hacer lo mismo, o sea, con las mismas cosas, por así decirlo. Por ejemplo, la persona negra no podía ir al mismo baño que la persona blanca. Bien, yo estaba por decir eso. Me parece fundamental, segregación lo tenés en el baño. Ese baño afuera que le hacen, que es un baño espantoso, creo que es una tormenta, ¿no? Que hay, que la obligan a ir a... Sí, el tornado que pasó. Sí. Totalmente. A mí me parece fantástica la escena del papel higiénico. O sea, esta cosa de ella midiendo el papel higiénico para ver si la chica que labura ahí fue al baño, en este caso de la familia blanca, ¿no? No, tipo, me parece que era para ver cuánto papel higiénico usaba en realidad. En realidad para ver si estaba también, digo, porque ella tenía su propio baño, básicamente. Entonces, técnicamente no tendría que haber ni usado ese baño. De hecho, cuando ella usa el baño, si no me equivoco, después va alguien y hay todo como una escena respecto de que te vas a contagiar de algo porque fuiste al baño donde la negra también fue. A ver, hace muy poco tiempo, que es un dato que a mí me sorprendió la película, para mí es una película muy lograda. Lo que dice la protagonista negra sería... Se llama Viola Davis, creo que si no me equivoco, no es la peticita, no es, la otra más. Suena Evelyn, pero no es Evelyn. No sé si, no me acuerdo el nombre, pero la protagonista en ese sentido, no la más combativa, la más peticita, sino la otra. Lo que ella dijo hace muy poco tiempo, que yo no me lo había percatado nunca, es que si lo hubiesen dicho en un contexto actual de hacer esa película, ella no lo hubiese filmado. Y no hubiese acordado. Yo dije, qué raro, porque en realidad muestra como la vida de la población afrodescendiente en el contexto de los 50, 60. Y lo que dice ella es que yo no me había dado cuenta nunca, es que en realidad le hubiese gustado
que ella considera que la película lo que ha hecho es mostrar las historias de las mucamas negras, pero en realidad lo que están haciendo esas historias de las mucamas negras es enaltecer el personaje de una blanca. Porque todas esas historias están girando en torno al valor heroico de, en este caso, la periodista joven, que no me acuerdo el nombre tampoco, porque en realidad, Skeeter. tal cual. Pero yo lo digo como, bueno, tampoco lo digo, evidentemente, como nombre de la actriz. Pero lo que ella dice es, en realidad, si bien a vos te transmite o te hacen ver un montón de historias como de injusticias, la película, obviamente, repito, o sea, a vos se te abren las puertas de Hollywood y haces la película que sea, digo, pero lo que ella dice es, la película está girando en torno a enaltecer el rol como superador y activo de una chica blanca que está queriendo hacer todo lo que hace, pero que lo hace en pos de su carrera. En realidad no está focalizado en el negro, sino en la historia de la blanca. Y dije, yo no lo había pensado nunca así. Lo cierto es que, a ver, a mí me gustaba en su momento cuando la veíamos, los 2 años que la vi porque me pareció que cruzaba múltiples movimientos contraculturales, por lo menos 2. ¿De dónde encontramos la cuestión? A ver, ¿cuál es el otro movimiento contracultural que aparece ahí? La de... Porque uno no es nada más, no es nada más derechos. Los gays, la persona que, tipo, porque por ejemplo la chica le gustaba de chicas. Y también era por eso. No. Creo que no gustaba de chicas, se la acusa de lesbiana, digo, pero en realidad no gustaba de chicas. Ella, de hecho, está en pareja con un pibe, o sea, con uno al que siempre lo quiere, con la que quieren emparejarla siempre. No pasa por ahí, digo, a ver, la película está siempre girando en torno a cuestiones de derechos civiles, ¿no? O sea, uno ve el negro, la condición de vida del negro, cómo se los discrimina, bla, 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 bla. Ahora, en paralelo también te muestra otro movimiento cultural que en realidad existe a la par de Martin Luther King. ¿Cuál es ese otro movimiento? ¿El feminismo? El feminismo. Vamos, ¿por qué ves feminismo, Nazarena? ¿Qué es feminismo? Para ver qué es lo que ustedes conocen de feminismo, digo, sobre todo en un contexto actual donde está tan de moda el término. Yo pienso que es feminismo por el hecho de que, por ejemplo, la chica, la protagonista que junta todas las historias, como está queriendo escribir un libro en lo que quizá la época quizá no permitía que eso pasara, que una mujer escribiera un libro y publicar un libro de cierto tipo, o sea, podías publicar un libro de cocina, un libro de limpieza, todas esas cosas, pero después cosas más serias como políticas o opiniones, esas cosas como que no estaba muy bien visto que le hicieron a la chica. Bien, coincido. ¿Cuál es el objetivo de ella, puntualmente? Y un poco jugamos con lo que nos decía Valentina recién. Fíjense que el resto de sus amigas están todas, ¿qué? Casadas con hijos. Todas casadas con hijos. ¿Estamos? O en vías a ser madres. Ella no lo quiere. ¿Estamos? O sea, no digo que no lo quiere. De hecho, su madre es bastante... Cuando uno mira el rol que de alguna manera cumple esa madre como muy, muy arcaica hasta el final, ¿no? Digo, hasta que eventualmente rompe un poco con el estereotipo ese de lo que tiene que ser una hija. Fíjense que en realidad ella simplemente no quiere ser madre en ese momento, quiere ser profesional, claramente, quiere escribir, y en algún momento la madre, un poco lo que dice Valentina, es que en un momento le dice, ¿vos sos lesbiana? O sea, no es que, che, quiero ser profesional, no, eventualmente por alguna razón vos no estás queriendo cumplir ese rol, básicamente, que sería el rol que tendrían estereotipadamente las mujeres para el momento. A ver, por ejemplo, ¿alguna vez lo vieron esto? A ver si me sorprendo gratamente. Esperen que saco esto. Ahí está, perdón. ¿Vieron alguna vez este manual? Porque es muy conocido, a mí me parece, nunca corroboré cuán real es, pero si fuese real, que en realidad se trabó, me parece. ¿Estoy o no estoy? Ahí está, perdón. No, si toqué algo, ¿estoy o no estoy? Profe, ahí sí se te está trabando, ¿eh? Sí, porque me parece que, esperen, toqué algo que no debí tocar y se complicó. ¿Ahí aparecí? ¿Estoy más fluido? Sí, ahí está bien. ¿Bien? Sí, ahí se te escucha bien. Buenísimo, sí, toqué algo y la compliqué. A ver, por ejemplo, Manual 11 reglas para que uno entienda también el momento donde la protagonista de Historias Cruzadas le toca vivir.
1953 hay algo que se llama la guía de la buena esposa. No vamos a leer todo, pero la guía de la buena esposa no tiene desperdicio. Dice, a ver, guía de la buena esposa, 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Ya desde ahí en adelante, nada, podríamos debatir un montón. Vamos a leer un par. Solo un par. Este no. Vamos acá, a ver, arregla tu casa. Dice, arregla tu casa, debe lucir impecable. Haz una última ronda por las principales áreas de la casa junto antes de que tu marido llegue. Levanta libros de la escuela, juguetes y limpia con un primero las mesas. Hazlo sentir en el paraíso. Durante los meses más fríos del año debes preparar las chimeneas antes de su llegada. Tu marido sentirá que ha llegado a un paraíso de descanso y orden. Esto le levantará el ánimo a ti también. Después, a la hora de su llegada, apaga la lavadora, secadora y aspiradora e intenta que los niños estén callados. Piensa en todo el ruido que él ha tenido que soportar durante el pesado día de oficina. Procura verte feliz. Procura verte feliz es un nexo ideal para Sonrisa de Mona Lisa, la otra película. Regálale una gran sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo de complacerlo. Tu felicidad es la recompensa por su esfuerzo diario. Escúchalo. Puede que tengas una docena de cosas importantes que decirle, pero a su llegada no es el mejor momento para hablarlas. Déjalo hablar antes. Recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos. Y así vamos siendo un par de estas cosas que son muy duras. No te quejes. No lo satures con problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar. A ver, ¿qué pensamos de la guía de la esposa? No creo que lo haya hecho una mujer. No, ni de casualidad lo hizo una mujer. Y a ver, ese es el contexto donde ustedes tienen que entender historias cruzadas, y ese es el contexto que ustedes tienen que entender para comprender la sonrisa de Mona Lisa. A ver, si uno tiene que sintetizar Sonrisa de Mona Lisa, ¿cuál es el problema de fondo con esa película? Profe, se le trabó. ¿Todo de vuelta? Sí, noté que había pasado algo. ¿Estoy de vuelta o no? Sí. Bien, Sí. decíamos, si uno tiene que sintetizar Sonrisa de Mona Lisa, ¿cuál es el problema de fondo que atraviesa la trama de la película? Puede ser como que la maestra se había divorciado. ¿Esa es la trama? No, yo creo que es este tema de cómo la profesora incentiva a las mujeres nada más, sino que pueden estudiar una carrera y pueden trabajar y pueden ser algo más, o sea, pueden hacer lo mismo que el hombre puede, no solo casarse y quedarse en la casa. Bien, a ver, básicamente, ¿cuál es el punto de confrontación? A ver, ¿cuáles son los personajes opuestos en la Sonrisa de Mona Lisa? ¿De dónde está el debate, el problema? Me parece que sería la profesora con la chica que se casó, no me acuerdo el nombre ahora, pero Sí, con la que se casó y que dejaba las clases, y que la profesora una vez la agarra y le dice, mira, sé que te casaste, sé que estás con la casa, pero también tenés que también vivir tu vida. Bien, sí. Vamos a ver una cosa que me interesa concretamente de esta película. Para mí, esta es la escena de la película. Y para que vean que no hay mucha diferencia respecto a lo que veníamos diciendo. Fíjense y díganme si se escucha. En inglés, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿No se traba nada? Slide. Contemporary art. No, that's just an advertisement. Quiet. Today you just listen. What will the future scholars see when they study us? A portrait of women today? There you are, ladies. The perfect likeness of a Wellesley graduate, magna cum laude, doing exactly
what she was trained to do. Slide, a Rhodes Scholar. I wonder if she recites Chaucer while she presses her husband's shirt's slide. Now you physics majors can calculate the mass and volume of every meatloaf you make. Slide. A girdle to set you free. What does that mean? What does that mean? What does it mean? I give up. You win. The smartest women in the country. I didn't realize that by demanding excellence, I would be challenging. What did it say? What did it say? The roles you were born to fill. Is that right? The roles you were born to fill? It's my mistake. Esta es la mejor, perdón, esta es mi apreciación. Esta es la mejor escena de esta película. A ver, ¿qué sacamos de esta escena? Si yo les preguntara, yo les paso esto y digo, muchachos, explíquenme qué es feminismo. ¿Qué es el feminismo como movimiento contracultural? ¿Qué dirían? El movimiento que se centra en que las mujeres no sean o controladas o oprimidas, que tipo puedan decidir por sí solas qué llevar puesto, cómo sentirse, qué hacer, qué no hacer, y que no tengan que primero pedirle permiso al marido o al padre, en el caso de que no esté casado. Es una buena aproximación. ¿Qué más? ¿Qué es el feminismo como movimiento contracultural? ¿Quién más tiene una aproximación? La No sé. liberación de la mujer, poder decidir, no tener que quedarse en el estereotipo de ser ama de casa, de cocinarle a los hijos y bueno, de todo. Coincido. Sí, Tengo no, una pregunta, Osti. Cuando vos decís liberalización de la mujer, ¿en qué ámbitos Liberación. pensás liberación, perdón, es verdad. Cuando decís liberación de la mujer, ¿en qué ámbitos pensás que lucha por ser liberada? En todos, en el laboral, en la educación, en la política, en todo. Sí, en poder elegir, en poder ser libre. Coincido plenamente. En todo estaba bueno, yo lo interpretaba, pero quería ver qué es lo que vos entendías como todo. ¿Alguna otra aproximación al feminismo? Porque... Yo tengo... Dale. Es algo que tipo, no tengo claro. ¿Y el feminismo solo busca pelear por los derechos de la mujer o también por algo más o de otras cosas? No, el feminismo en realidad cuando vos te vas a buscar como... Es más, creo que se los aparté para que ustedes lo vieran. No lo vamos a leer, pero de última te dejo el link para que los mires. Cuando vos vas a buscar, tradicionalmente se identifican 3 oleadas feministas. ¿Estamos? O sea, una primera oleada que... Estamos por acá, perdón. Una primera oleada que tiene que ver con... Acá aparece como el feminismo ilustrado, que, a ver, lo podés ubicar hasta el siglo XVIII y XIX, con determinadas reivindicaciones específicas de ese momento. Un segundo feminismo que tiene que ver con mediados del siglo XX, que sería el más parecido al nuestro. En realidad, medio que el que estamos viendo ahora sería una mezcla entre la segunda oleada y la tercera. Cuando uno habla de feminismo está pensando en mujeres, siempre. No estamos pensando en otras minorías de lo que hoy podríamos llamar como minorías de género. Eso va como por otro lado. O sea, a la par de todo lo que es feminismo y mujeres, tenés también un montón de reivindicaciones sobre... No sé, los colectivos, el colectivo LGTB. De hecho, hay una película muy piola, yo vi una parte, pero no la vi toda, que trata sobre el primer dirigente, creo que es gay, de Estados Unidos, pero no sé cómo se llama la película. Que también es como, a ver, empezás como a ver toda la movida de, bueno, movilizaciones, de lucha por derechos, que así como se les negan a las mujeres, imagínense si para la década del 50 se lo niegan a las mujeres,
lo que le queda aparte de la comunidad LGTB de la década de 60, ¿no? O sea, es como aún peor todavía. De hecho, hace muy poco tiempo atrás, para ser más honesto, el año pasado, por una monografía de uno de los chicos de sexto año, yo me enteré de algo que no sabía ni de casualidad, y que hasta, por ejemplo, hasta 1990, la Organización de la Mundial de la Salud tenía entre la lista de sus enfermedades a la homosexualidad. O sea, en 1990, estamos hablando 30 años atrás, para la Organización Mundial de la Salud, que es la máxima autoridad en cuestiones epistemológicas de lo que es medicina, consideraba que el homosexual era un enfermo. Así que imagínense la situación de la gente de la comunidad LGBT en la década del 60, ¿no? O sea, además de ser un enfermo, tenés un montón de cosas de plus que te hacen obviamente cada vez menos igual ante la ley. Cuando uno piensa en feminismo, repito lo que dijo Osti, que me pareció acertado, es pensar en, a ver, la liberación de la mujer, pero no nada más desde el punto de vista económico, no de nada más desde el punto de vista político, sino incluso desde el punto de vista de la sexualización de la mujer. ¿Estamos? O sea, para entender esto que es el feminismo, nunca hay que perder de vista que, por ejemplo, las primeras imágenes que uno puede identificar de mujer es esta. ¿Estamos? O sea, el siglo XX arranca con este tipo de mujer. A ver, esto es lo que uno definía como hace, no sé si fue la clase pasada, como Belle Époque. Esto es la mujer del principio del siglo XX. Fíjense que hay un patrón común. ¿Cuál es ese patrón común entre estas imágenes que les muestro? Todas con vestidos largos. Todas con vestido largo, ni de casualidad mostrar las piernas, eso sería como terrible. Y además, ¿qué se acentúa? Un cuerpo con muchas curvas y cintura. Vamos, a ver, esta mujer no lo dice, no lo vamos a poder saber, pero esta mujer está sufriendo, ¿estamos? Porque esta cintura no es normal. ¿Estamos? Esto es un corset que te genera esa cintura. Y cuando uno va viendo todas estas mujeres en diferentes momentos, se encuentra que en realidad el estereotipo es muy parecido. A esta mujer le... Sí. Para agregar algo. Sí, dale. Que también tenemos que tomar en cuenta que durante todo el tiempo, o sea, se le impone a la mujer, o sea, un tipo de belleza, y hay veces que hasta tiene que lastimarse a sí misma para llegar a ese punto. Por el corset te aprieta todos los órganos, te lastima. Coincido plenamente con lo que estás diciendo y es un agregado que nos recontra suma. A ver, esta mujer está sufriendo para estar en el estereotipo de belleza adecuado. ¿Estamos? Porque no me puedo imaginar lo que puede ser ponerse un corset con lo que vos decís. A ver, el corset te asfixia básicamente, porque te está apretando todos los órganos para que vos llegues a esta silueta que es la deseada. A ver, la mujer del principio del siglo XX es una mujer absolutamente cosificada. Lo que importa para el principio del siglo XX es obviamente que esté bien preparada, que sea madre, que esté en la casa, que críe a sus hijos, que limpie la casa, bla, bla, bla. Hay un primer momento que es fundamental para empezar a liberar la cabeza de la mujer. ¿Alguien sabe cuál es ese primer momento? Primera Guerra Mundial. Esa Primera Guerra Mundial es sumamente relevante para las mujeres del siglo XX. ¿Por qué les parece que es relevante? Porque como no había hombres que estaban todos en la guerra, las mujeres empezaron a trabajar en todos los puestos que antes. Impecablemente bien respondido. Las mujeres hasta el momento estaban afuera, a ver, se dedicaban no quiere decir que no hubiesen mujeres trabajando, pero el trabajo que de repente ocupaban las mujeres para principios del siglo XX eran pocos y eran como uno definiría como muy sexualizados. ¿A qué les parece que se puede dedicar a una mujer a principios del siglo XX? Que es como, bueno, sí, puedes hacerlo. Coser, bordar, capaz que hacer algún vestido. Pero hay algún otro trabajo. Cosas que no requieran fuerza. Hay un par de trabajos que requieren, que si uno los mira decís, incluso hoy todavía son muy de mujeres. ¿Cómo? No escuché. La cosa de lavandería, algo así, lavar ropa. Bueno, todo lo que es lo de ropa es, sí, hoy igualmente hay de todo, pero sí, es verdad, todo lo que es lavandería, pero eso por ahí no es pago, o alguna por ahí sí, coser y bordar está todo con lo que hizo Ademir. A ver, ustedes... Hablando, perdón, yo agrego esto, que quizá también en esa época lo que, más que nada, creo que después de la guerra, como la prostitución de mujeres. Totalmente, prostitución, igualmente la prostitución existió desde que el mundo es mundo, digo, pero
Cuando uno piensa en trabajos un poco más formales, piensen que ustedes estuvieron sujetos, por ejemplo, toda la ¿Secretarias? ¿Cómo? ¿Secretarias? Secretarias es un poquito posterior, es un poco más fácil. Por ejemplo, ustedes, piénsense ustedes en primaria. ¿Tuvieron maestros? Muy pocos. Muy pocos. En realidad el Ah, maestro... docentes, claro. El maestro es maestra generalmente. De hecho, es hasta raro en un 2020 todavía encontrar maestros varones, cuando nadie lo sabe. Enfermeras. Enfermeras hay a patadas durante el periodo de principio del siglo XX, porque se lo considera, a ver, porque en realidad la cuestión de la enfermería, y esto es un poco más sutil, la enfermería se considera por debajo del médico, que el médico todavía es varón, ¿estamos? O sea, es como el auxiliar del médico. Entonces, a principios del siglo XX tenés un par de profesiones muy pocas, donde se ve muy bien que, a ver, se ve muy bien que la mujer se dedique a eso, porque básicamente se la considera como una especie de prolongación de su actividad natural. Es decir, su actividad natural es cuidar, en este caso, y criar niños. Entonces, que se vuelva maestra no es un problema, que cuide ancianos o que cuide gente en un hospital tampoco es un problema, porque lo que ella naturalmente haría en el hogar, lo puede hacer por fuera del hogar. Ahora, esa Primera Guerra Mundial, nos decía Dolores muy bien, nos marca radicalmente un cambio respecto a la mujer. Quiere decir que esta mujer, a ver, si uno mira, esto es una fábrica de Primera Guerra Mundial, dada la cantidad de hombres que se han ido a pelear, obviamente las fábricas tienen que seguir funcionando. Entonces, eventualmente lo que se produce es un primer momento donde ellas pueden demostrar lo que... A ver, es casi insólito si uno piensa que nos separan 100 años de esto. Pueden demostrar que están a la altura de poder producir y trabajar como los hombres. ¿Por qué esto es ¿por qué esto es un antes y un después? Porque en realidad, si uno se pone a pensar, no es nada más demostrar que estás en condiciones de hacer lo que hacía el hombre. ¿Qué le da ese trabajo a esas mujeres que nunca tuvieron? ¿Qué les da? La oportunidad de probar algo diferente. Pueden hacer y que Y además, necesariamente... como consecuencia de tu trabajo, te dan ¿qué? El salario, un salario propio. Y el salario que te da por primera vez en tu historia y en tu vida independencia económica. Entonces, la Primera Guerra Mundial para esas mujeres es un antes y un después, porque después de haber probado lo que es trabajar, desde ya que hay pocas chances de que las puedas silenciar. Entonces, de ahí en más, lo que uno empieza a ver es un montón de instancias de ganarse espacios, por decirlo de alguna forma, que te lleva a entender, en este caso, a la profesora de la sonrisa de Mona Lisa, porque la profesora, a ver una comparación, por ejemplo, comparen la profesora, ¿qué puntos en común tienen? Entre la profesora de la sonrisa de Mona Lisa y la periodista de Historias Cruzadas. ¿Hay puntos de comparación? ¿Puede ser que ambas querían como cambiar la situación en la que las mujeres vivían? Ambas quieren cambiar la situación en la que las mujeres vivían, puede ser. ¿Qué más podemos comparar? Ninguna quería depender de un hombre. Ninguna quería depender de un hombre. A ver, la sonrisa de Mona Lisa le escapa al matrimonio no porque no esté enamorada del tipo, eventualmente no estará enamorada, pero lo que no quiere es está en contra, en un momento que lo dice, está en contra del matrimonio como institución. O sea, no quiere depender de un hombre. ¿Qué más tiene como punto de común? ¿Hay otros puntos en común? ¿Qué rol le adjudican ambas al estudio? Roles que eran de mujeres. Ella quería ser periodista, quería escribir y le mandaron a escribir cosas que en realidad poner mucho no servían, que en realidad eran de limpieza, en el caso de Historia Cruzadas, y la maestra enseña historia del arte. Estamos de acuerdo. También Estamos de acuerdo. A ver, a mí lo que me interesa que ustedes vean es, cuando uno habla de feminismo es este movimiento ubicado en la década del 50, 60, que básicamente lo que hace es reivindicar algo que mujeres ya venían reivindicando desde décadas anteriores, o que por lo menos ya habían empezado como a reflexionar. Cuando uno piensa esa década del 50, pensemos en la Argentina. ¿Hay algún tipo de repercusión de ese feminismo de mediados del siglo XX en Argentina? ¿Qué logra a mediados del siglo XX la mujer argentina? Que es algo revolucionario. El voto. Digamos, cuando uno piensa,
La sanción del voto allá, Eva Perón, durante el periodo de mediados del siglo XX, peronismo, a ver, uno piensa, che, Eva Perón, con todo lo que implicaba el voto femenino, es sumamente acorde al tiempo. Tenemos un montón de mujeres que no solamente piden igualdad económica, como decía Osti, igualdad social, ¿por qué no hoy lo pensamos equiparación en salarios? Que si tengo un mismo, no sé, un mismo cargo que un hombre, que los dos, en este caso, cobremos lo mismo, digo, sino que tiene que ver con igualdad política, repito, nunca olvidemos que esto es hace 70 años atrás y la mujer no votaba. ¿Estamos? Si lo miramos actualmente, hacemos el mismo recorrido que hicimos con derechos civiles, ¿está equiparado hoy 2020? Más que antes. Más que antes, a ver, contame. A ver, hay mujeres que están dirigiendo empresas algunas o en puestos más altos a los que se podían acceder. Hay mujeres estudiando carreras que en realidad pueden llegar a ser destinadas para los hombres. En cierto punto como que ahora todos tienen más oportunidades, tanto mujeres como hombres, que antes por ser bailarín, capaz que para un hombre no estaba porque era destinado para una mujer. Y también el hombre ahora puede que si quiere bailar. Estamos de acuerdo. Sí, es verdad también que hay un montón de cosas, así como uno piensa, un montón de superaciones respecto de esa desigualdad original, también es verdad que todavía hay una permanencia de un montón de cosas desiguales. Yo soy un tipo que me gusta muchísimo el tenis. No sé ahora cómo estará, pero ¿alguien es de tenis acá? No, nadie es tenista ni fanático del tenis. Bien, cuando vos mirás el tenis, por ejemplo, lo que ganan en un Grand Slam es una fortuna. Pero por ejemplo, hasta, no sé ahora, pero hasta hace 2 o 3 años atrás, la mujer ganaba menos que el hombre si ganaba un Grand Slam. Y vos decís, ¿por qué en realidad ganás lo mismo? Si es el mismo torneo. Y eso es un montón de cosas. Si uno empieza como a alumbrar un montón de cuestiones actuales, lo que te encontrás es que hay un montón de desigualdades que todavía persisten. Pero bueno, nada, es una idea. Hasta acá estamos, ¿se entendió? No sé si lo habían visto así las películas o si habían rescatado exactamente las mismas partes. Con esto estamos. Probablemente después veremos o recuperaremos alguna cosa de Green Book, que no tuvimos tiempo, nos quedan 2 minutos. Y seguramente semana que viene aparece un trabajo práctico. ¿Estamos? Para ir incorporando cosas para este último tramo del año. Muchachos, nada más. Adiós, nos vemos.